Les contamos, queridos amigos, que estaremos esta tarde, como venimos, o como lo teníamos por costumbre a finales del año pasado, los jueves, de 6 a 7 de la noche, para hacer los grandes comentarios sobre la situación de Colombia y del mundo. Comentarios que resultaron siempre muy gratos para nosotros y entendemos que muy constructivos y muy interesantes para ustedes. 6 de la tarde por YouTube y por Facebook. Estará con nosotros nuestra grande amiga Vanessa Vallejo, que está en los Estados Unidos, que está viviendo, que le está tomando el pulso a una situación que no es fácil en ese país y que tenía, me parece a mí, tal vez estoy completamente equivocado, grandes expectativas sobre el discurso de Biden. Bueno, ¿y para dónde vamos? Que es que vamos a trabajar en unidad, que es que no vamos a estar enfrentados. Todo eso es bonito y magnífico, estupendo, estupendo. Bajar los ánimos, que no haya bandas armadas, que no haya amenazas de tomas del Capitolio ni de nada, que no haya actos terroristas. Por supuesto que eso es imprescindible, pero no suficiente. ¿Dónde está el discurso del hombre de Estado, del líder político, del hombre en cuyas manos está el destino de los Estados Unidos y gran parte del destino de la humanidad? Bueno, lo comentaremos esta tarde de 6 a 7 de la noche en aquí La Hora de la Verdad por YouTube y por Facebook. Bueno, queridos amigos, he hablado mucho, hablen ustedes un poco. Sergio de Mar. ¿Por dónde quiere que empecemos? Porque por donde usted quiera. Noticias es lo que tenemos, por supuesto. Seguimos muy pendientes, antes que nada, de la evolución del estado de salud del ministro de la Defensa, un estado de salud bastante delicado que ha requerido su internación en cuidados intensivos. Sigue allí entubado, según el último parte oficial. Obviamente hacemos votos por su pronta recuperación, que no solamente es de la mayor importancia por el aprecio que tantos colombianos tienen o tenemos por él, sino también porque pues el significado de tener un ministro de la Defensa que de la lucha contra el crimen que está desbordado en Colombia, pues es perfectamente necesario en este momento. En estos momentos de crisis, en estos momentos de una lucha contra el narcotráfico que no sabemos, para ser francos, no tenemos la menor idea, que se incautan por aquí de unas toneladas de cocaína. Ayer se incautaron de 2 toneladas en España. Pues está bien que la policía haga cositas, pero es que son 1.400 toneladas de cocaína lo que estamos produciendo al año. Es que son ollas en todos los lugares del territorio nacional que siguen trabajando, inclusive en la pandemia, porque ellas no cierran. No, el crimen no se detiene, el crimen no se detiene. Ese no para, ese no tiene cuarentena. Esa busca la manera de seguir activo, y esos bandidos se siguen enriqueciendo fantásticamente. Hace mucha falta un ministro de defensa en propiedad. No queremos disminuir ni el tamaño ni la significación del general comandante de las fuerzas militares. No, ni más faltaba. Nos parece un hombre excelente en lo que está, que es comandando las fuerzas militares. Pero el ministro de Defensa, ¿dónde está? ¿Dónde están los lineamientos de la política para un gran combate contra el narcotráfico? ¿Dónde está el glifosato, ¿no? El glifosato, sobre todo eso. Que es un tema esencial, Sergio. Es que mientras tengamos 200.000 hectáreas de coca sembradas produciendo cada vez más coca y cada vez más cocaína, pues aquí no habrá paz. Y seguiremos con desaparecidos, y seguiremos con muertos, y seguiremos con esta tragedia que se reproduce y se proyecta sobre todos los departamentos y municipios de Colombia. Es que esto no es un tema que esté en el Cauca y Nariño y Caquetá y pare de contar. No, es que tenemos ollas del microtráfico regadas por todo el país. Tenemos dólares del narcotráfico que irrigan la economía colombiana y que la pervierten y que la destruyen. Así el gerente del Banco de la República no se dé cuenta. A mí pues le tengo grande admiración a ese hombre, me parece un gran economista, pero o no dijo lo que debía decir o no sabe dónde está parado, una de las dos cosas. ¿Dónde está el manejo de la economía subterránea, de la economía que no dice su nombre, de la economía que se nutre de dólares del narcotráfico,
del valor de la significación del contrabando como competencia destructiva de la producción nacional. Ni una palabra, ni una. Para el gerente del Banco de la República, la economía subterránea no existe. Eso no deja de preocuparle a uno. A mí por lo menos me preocupa mucho. Pues son inmensos retos. Oiga, como me preocupa mucho lo que va a ocurrir, este país es de nunca acabar en las cosas que pasan y además son ocurrencias que tenemos una que otra vez. Ya se están organizando colectivos en Colombia de tutelantes para exigirle al Estado colombiano que los priorice en la vacunación. A pesar de que existe una ruta de vacunación, existe un cronograma establecido donde hay 5 fases, donde se están dividiendo y se dice cuál fase acompaña cada una, qué tipo, qué grupo segmentado acompaña esa vacunación. A pesar de todo eso, ya empiezan a llover las tutelas. Se dice que ya hay 7 acciones de tutela ante la Corte Constitucional exigiendo la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Entonces, por ahí ya negaron alguna, me parece. Entonces van a ser los jueces los que digan cómo se vacuna. Bueno. Van a ser los jueces los que van a determinar. Nos faltaba eso. Tendremos 30, 40 millones de colombianos poniendo la tutela para adelantarse en la fila. Qué horror. El caso es que el presidente Iván Duque, esperamos que sea hoy, arrancará una visita a las altas cortes para hablar de la campaña de vacunación en Colombia, porque ese es el próximo paso que hará este gobierno y es la campaña de sensibilización. Señor. Y, perdón, ¿no tiene ministro del Interior? ¿No tiene ministro de Justicia? Porque no son para eso los ministros. Pues mientras yo fui ministro del Interior, el presidente estuvo una vez en la Corte Constitucional, una. Yo estuve no sé cuántas ocasiones en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, pues donde tenía que estar. Era mi oficio, era mi tarea. ¿Y entonces los ministros aquí no existen? Pues el presidente será el que lo haga personalmente, que vaya a socializar la campaña de vacunación ante las Cortes y aprovechará para hablar con los magistrados de la Corte Constitucional y expresar la preocupación que tiene frente a las ideas de algunos sectores de la sociedad de presentar avalanchas de tutelas para exigir la vacunación. Además, pareciera que si esto llegara a ser así y si también algún insensato juez de la República, porque no falta que lo haya, decida que efectivamente prospera la acción de tutela, pues no solamente se altera el cronograma de vacunación establecido por el gobierno, sino que se alteran las prioridades y también abre la puerta para que los demás puedan hacerlo, el resto de la población, poniendo en riesgo, pues, primero, la cantidad de dosis que nos va a llegar, doctor Fernando, Sergio, porque esto no es que nos sobran las vacunas, por ahora. Eso no, está muy apretado el tema. Un juez de Sabana Larga, un juez de Usiacurí, y no es porque quiera disminuir la importancia de esos lugares maravillosos como son todos los de Colombia, pero pues es que eso frente al país significa muy poco. El juez le da la orden al presidente y entonces el presidente tiene que hacer lo que le diga el juez. ¿Pero qué fue esto, por Dios? ¿En qué convertimos la tutela? Eso era lo que cambiaba radicalmente con la reforma a la Administración de Justicia que yo presenté y que fue archivada, mejor no digo por qué. En todo caso, los jueces de tutela resuelven que gobiernan el país. No que dictan sentencias, no, sino que gobiernan el país a través de la tutela. Entonces ellos dicen cómo se debe hacer esto, cómo se debe hacer aquello. Claro, y ahora nos van a decir cómo se vacuna. No tienen ni idea del tema, no tienen la menor idea, pero ellos son los que dicen cómo vacunar y a quién primero y a quién después. Recuerdo al juez, Sergio, el juez de tutela que falló el tema de los gases lacrimógenos, ¿recuerda usted? Claro. En su argumento, que nada de científico tenía, lo que hizo fue traer la condición política de las protestas en Chile para homologarla con la de Colombia y decir que bajo esas razones el uso, entre otras cosas, del tapabocas incrementaba o ponía en peligro la vida de los manifestantes. No, el uso del gas lacrimógeno. El uso del gas lacrimógeno ponía en peligro la vida de los manifestantes porque los obligaba a retirarse el tapabocas en épocas de pandemia para poder respirar mejor. Esto sencillamente es una república banana.
Qué duro. Pero quiere Bueno, que le siga contando de Repúblicas Banana. Miren, a ver, no se preocupen quienes están en Bogotá escuchándonos, porque tal vez ya lo vio. Ya la alcaldía de Bogotá tiene todos los insumos listos, según le estuvo mostrando a María Jimena Duzán, la alcaldesa Claudia López, en unas bodegas a la que la llevó y le dijo, mire, aquí están todos los insumos. Bueno, estamos revisando un poco qué es lo que hay en las cajas de los insumos y lo que vemos es que son cajas llenas de condones. No creo que a ¿Qué? punta de condones vayan a No, lograr. no. ¿Sí? No. Sí, No, sí, 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 ay, sí. no. ¿y por qué no? ¿Y por qué no, Sergio? Bueno, A ver, ¿por qué oiga, no? que Pero Bueno, si lo claro, dice, si lo dice, con condones. si lo dice una tutela, ¿cómo se atreve usted a poner en duda lo que diga el juez de tutela? No. Aquí es Claudia López, en medio de, pues, de esta situación que se ufana y lo hace a través de las redes. Dice que están trabajando intensamente en el plan de vacunación y pues hacen el paseo por estas bodegas en donde pues lo que más se ve y salta a la vista, evidentemente, son las cajas repletas de condones, marca Bueno. Mango. ¿Qué es lo que está pasando en la Procuraduría? ¿Quién nos cuenta? ¿De Mar, Sergio? Pero espera, antes de Uy. irnos del tema de las, de bueno. las vacunas, permítame, Bueno, antes de lo irnos que del tema de las usted diga, vacunas, ni más faltaba. antes de irnos, la pregunta en Colombia en los últimos 40 días, teniendo en cuenta que a finales de diciembre estábamos esperando noticias de cuándo llega la vacuna y el presidente nos anunció que había unas vacunas piloto, ¿recuerdan ustedes? Que se estaba vacunando, nunca supimos a quiénes, pero que se había hecho unas pruebas piloto en Colombia con la vacunación, no sabemos a quiénes, y no lo sabremos porque pues nunca se reveló. El caso es que la pregunta es ¿cuándo llegan las vacunas a Colombia? ¿Ustedes saben? Dicen que a comienzos de febrero, pero no dicen cuáles ni cuántas. Pues a ver, dicen que a comienzos de febrero y lo que se ha dicho respecto a cuáles son esas vacunas que llegan a comienzos de febrero, pues yo no sé si queda claro o no, doctor Fernando, pero por lo pronto, lo que se anuncia es que son las del mecanismo COVAX, las primeras que van a llegar en esos primeros días de febrero. Las del mecanismo COVAX. ¿Y cuáles son esas? Pues ese es el mecanismo. No, pues ahí No, vienen, es que ahí vienen después- todas, ahí vienen todas. ahí vienen todas. Pero no, el mecanismo COVAX, pues ya sabemos de la fragilidad de ese mecanismo y en principio las de Pfizer son las que llegarían a través del mecanismo COVAX. Lo que pasa es que Pfizer está en una situación muy compleja de distribución de vacunas y ya estamos viendo lo que está pasando en tantos países que se empiezan a quejar porque están llegando pues a un ritmo muy lento las vacunas de Pfizer. Al menos se están demandas quejando de donde Italia. algo les está llegando. Demandas de Italia y demandas de Canadá. Sí, ¿No? pero al menos algo les ha llegado allá, imagínense, pues de aquí a que nos llegue a nosotros. Pero ya tenemos enfriadores, eso sí lo hemos visto. Bueno, estamos Bueno, listos para guardar los enfriar. condones. Bueno, No, hombre. no. No, qué horror. Esos no necesitan enfriador hasta donde yo sepa. Bueno, Bueno, entonces... ahora vamos con el tema de la Procuraduría. ahora sí, ya. Esto es increíble. Resulta que se posesionó la señora procuradora, la doctora Margarita Cabello, en su cargo como La procuradora. hermana Margarita. La hermana Margarita. No Eh, lo estamos diciendo no, por hombre. molestarla, pues si es el título que a ella más la distingue, que más le importa. Se posesionó. El título que se dan, recordemos, a quien no esté enterado de las cosas, es el nombre que se dan los masones entre sí. Y hasta donde dice el espectador, yo no lo digo, a mí no me consta, ella es hermana masona. Entonces por eso le digo la hermana Margarita, con todo respeto y con toda consideración, porque así le dicen a ella todos los días sus compañeros de logia. Bueno, ¿qué pasa con ella? Pues bueno, se ha posesionado la procuradora y al lado de la procuradora, con ella se ha posesionado también la señora Ana Lorena Javib. Ella secretaria general, pues, de la doctora Margarita Cabello. Pero Que ha batido un récord, ha batido un récord. Ha batido el récord. Yo creo que batió el récord. Yo creo que No sé. batió sí, estoy en lo mismo. Yo creo que batió el récord. No hemos sabido de un funcionario de ese nivel que solamente haya logrado durar 24 horas en el cargo.
no ha existido. A ver, ¿qué le pasó? Pues, ¿qué le pasó? Lo que tiene por dentro, el problemota que tiene por dentro. No, inmenso, Ella se inmenso. posesiona. Investigada por la misma Procuraduría, ¿no? Ella se posesiona, No puede sí. puede ser. Se posesiona a sabiendas que tiene un pliego de cargos en su contra en la misma Procuraduría, al parecer, presuntamente, por irregularidades en contratación de obras para 3 aeropuertos del país. Y se habla, no nos consta, esto es lo que ha dicho, inclusive anoche se lo escuché yo a Caracol, hablaban de cerca de un asunto de 16.000 millones de pesos, que significa pues obviamente un proceso dentro de la Procuraduría a modo de, o a un proceso que llevaría a una falta que es gravísima a título de dolo, lo que complica mucho las cosas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo llegó a ser ella, o cómo se presentó, cómo se posesionó como secretaria, si tenía, según dicen los medios de comunicación, un proceso abierto en la misma Procuraduría? Bueno, sería que lo explicara. Y no es por falta de información, porque la procuradora, la hermana Margarita, viene de la Procuraduría. ¿Cuántos años estuvo ella en la Procuraduría? De manera que tiene mucha manera de saber cuáles son los antecedentes de las personas que está nombrando. Bueno, pero esto es inaudito. La secretaria general estaba procesada en la misma Procuraduría. Claro, lo que evidentemente para quien algunos oyentes de pronto piensen que esto ya es juzgarla, no, está siendo investigada por unos asuntos, no ha sido juzgada, no ha sido condenada, obviamente por lo mismo ella se presentó, pero lo que ha dicho la doctora Cabello cuando se enteró, que dicen se enteró en horas de la tarde del siguiente día al que la posesionó, es que, pues, hombre, no era compatible eso, porque si está siendo investigada en la misma entidad, pues, ¿cómo iba a ser secretaria de la misma? Entonces, pues, mejor apartarse. Bueno, parece pues que fue completamente falsa la versión que circuló por ahí. No sabemos por dónde y a título de que Juan Manuel Santos hubiese sido invitado a la posesión de Biden. Y yo decía, pero ¿cómo? No está. No, sí sabemos por dónde, noticia que publicó El Espectador. Ave María. No está invitado el presidente de la República en funciones, pero está invitado Juan Manuel Santos. ¿De dónde se inventa El Espectador semejante cosa? Pero es que El Espectador le debe pedir excusas a sus lectores, a su gente. Nos metieron una mentira, pedimos perdón. No, verificar. Eso como que no cuenta para El Espectador cuando quiere sacar una noticia de estas. Pero resumamos, Juan Manuel Santos, por supuesto, no fue invitado a la posesión del señor Biden. Ves que había, ¿cuántas personas? ¿1,000 personas? 1,000 personas seleccionadas una por una. Sí, no, fue muy limitado. Bueno, y entonces Juan Manuel Santos invitaba a semejante cosa, cuando no estaba invitado ningún presidente. Y yo insisto, al señor Biden se le olvidó en su discurso que Latinoamérica existe, que sus vecinos significamos alguna cosa, que estábamos esperando algo, ¿no? Entonces habló pues de los indocumentados y de los que llegan a los Estados Unidos y de los 11 millones que están esperando un camino a la ciudadanía. Todo eso me parece sano. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero ¿y Latinoamérica como continente? ¿Y los problemas de Latinoamérica? ¿Y las relaciones de Latinoamérica con los Estados Unidos? ¿Y las relaciones de los Estados Unidos con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con los países dictatoriales y despóticos que tenemos? Ni una palabra, ni una. No existimos. Dentro del radar del señor Biden no figuramos. A mí me parece muy grave ese asunto. Pero doctor Fernando, sí. Perdóneme que le diga, pero J-Lo se refirió a la comunidad latina. Ah, sí. Cantando. Al menos. Jennifer López está muy bien. Mire, yo sinceramente luego, pues también yo coincido que de pronto uno hubiera querido escuchar otros temas que son de la mayor importancia, o por lo menos dar luces, ¿no? Leer entre líneas qué va a ocurrir con asuntos como el de Corea, ¿no? Con asuntos como lo que pasa en Oriente, con asuntos como lo que ocurre en Latinoamérica, especialmente con Venezuela y Cuba. Como la política económica de los Estados Unidos, que saca usted en claro. ¿Para dónde va la economía de los Estados Unidos con el señor Biden? No mencionó la palabra economía ni una sola vez en su discurso. Es cierto. Ni una. Es cierto. Ni una vez. Lo estuve revisando, ni una vez aparece la palabra economía en su discurso. Me quedé con mi articulito. Es la economía, estúpido.
Ustedes lo pueden leer si quieren en las dos orillas. La economía es tema de los temas, no es el tema único como quería el marxismo reducir todas las relaciones económicas entre los patronos y los obreros o la clase burguesa y la clase proletaria insurrecta. No, pero que la economía no sea tema central de una política más en estos momentos de crisis, ¿quién lo puede poner en duda? Yo lo que vi fue unos análisis muy profundos de lo que significaba, por ejemplo, haber invitado a una estrella mundial como J-Lo para que estuviera presente en la posesión. El significado que tenía que Lady Gaga interpretara con su bella voz las notas del himno. Bueno, cosas de esas que llevara la paloma de la paz, que tuviera el peinado en forma de corona. Ese tipo de cosas son las que ocuparon los noticieros anoche. Porque no tenían de qué hablar. Es que pues el discursito lindo, querido, enternecedor, me parece bello que hable de la unidad y del amor y de la paz y de la justicia. Todo eso es lindo. Pero ¿para dónde vamos? Es que un presidente es un líder político y líder político de la humanidad, Ni una palabrita, ni una palabrita. Hombre, que el señor Trump tenía muy mal carácter y que era un hombre de unas reacciones imprevisibles y esto y aquello, pero lo que hizo el presidente Trump por la paz en el mundo, no estalló una guerra en los 4 años, paz entre los países árabes, paz de los países árabes o muchos de ellos con Israel. Esa es una noticia de una importancia fundamental. ¿Y qué va a hacer con Corea del Norte? ¿Y cómo van a ser las relaciones con China? ¿Y cómo van a ser las relaciones con Cuba y con Venezuela y con Nicaragua, con los países que están sometidos a una tiranía en América? Ahora sale el secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo cosas muy valederas sobre Venezuela y sobre Cuba. Bueno, pero es que el presidente Biden debió, me parece a mí, tocar esos temas. Más allá de los muy interesantes que tocó, muy bonitos, y tiene a un mundo de gente enternecida. Perfecto. Digamos que estamos enternecidos también, pero es que un líder político no es para que nos llene de ternura, sino para que nos muestre caminos, para que nos diga cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir, hacia dónde vamos, hacia dónde nuestros esfuerzos, qué significamos como nación y como continente, qué significa la democracia para el mundo hoy. Bueno, en fin. Ya veremos si hay un segundo discurso donde vengan esos temas, doctor Fernando. Eso es lo que están diciendo, fue lo que nos dijo Cristina. Eso fue lo que nos dijo Cristina esta mañana. Que dentro de 15 días sí, esperen dentro de 15 días. Pero ¿por qué no nos lo habían dicho antes? Para que no esperáramos nada del discurso de Biden y mientras tanto jugáramos tute o leyéramos un buen libro, porque realmente pues oírlo fue tiempo perdido. Pues yo me disfruté las dos cantantes, a J-Lo bueno. y a Lady Gaga, cantan hermoso. Lo felicito. Bueno, vea, doctor Fernando, usted preguntaba qué había pasado con el diario El Espectador respecto de el Confidencial que resultó más falso que una moneda, que un billete de centavo. 3 pesos. Sí. Escribió lo siguiente el Espectador hace 17 horas. Contrario a lo que informamos en un principio, el expresidente Juan Manuel Santos no fue invitado a la posesión del presidente estadounidense Joe Biden. La versión fue desmentida por el hijo del exmandatario Martín Santos. Punto. Se acabó. Punto. Ya, listo. Listo, se acabó. De manera que, doctor Cano, tranquilo. Diciendo eso ya quedó usted en paz. Y ya semejante noticia, pues hombre, que trastornaba todo el orden político interno del país. El presidente de la República, el presidente Duque no estaba invitado, pero el señor Juan Manuel Santos sí. Y semejante noticia, no, es que Martín Santos nos dijo que no. Bueno, muy bien, si usted cree que así resuelve sus cosas, pues resuélvalas de esa manera. ¿Qué le vamos a decir? ¿Hay pelotera con Fenalco en Medellín? Está muy interesante, ¿sabe? Muy de las mechas. De las mechas, sí señor. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Pues se ha conocido que el presidente de Fenalco para Antioquia, pues aparentemente apoya
la no revocatoria, escuchen bien lo que estoy diciendo, suena una contradicción, pero no, la no revocatoria, apoya la no revocatoria al alcalde Quintero. Ante eso, la junta directiva, sí, los que manejan dislicores en Medellín, han anunciado que se retiran de FENALCO por la inconformidad y lo que ellos han llamado claramente el manejo político que se ha dado al interior de FENALCO. Pues de hecho, ellos dicen, entre otras cosas, lo siguiente. No obstante, en estos momentos, cuando la federación ha debido jugar un rol fundamental en el escenario nacional por los motivos que se escapan a nuestro entendimiento, no lo han hecho y por el contrario, han dejado la vocería y liderazgo que debería tomar con toda la convicción en defensa de los comerciantes. Pero además, ellos anuncian que se retiran de FENALCO y lo hacen porque sienten que no están siendo representados por FENALCO, lo que es muy grave porque entonces están acusando a FENALCO en Antioquia de estar apoyando al alcalde de Medellín. Sí es lo que uno trata de ver en ese documento, esa carta de 2 páginas que acaban de presentarle a la opinión pública. Y sobre ese propósito estaremos en un minuto con Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, que nos hablará precisamente de lo que está pasando allá y de lo que está pasando en materia política con la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. A mí lo más grave de todo, se lo digo con toda franqueza, la demanda torpe, equivocada, incomprensible a los constructores del proyecto Hidroituango, porque uno no puede pelear con quienes le están construyendo el proyecto del que depende la vida de uno, su porvenir y el porvenir del país. Entonces estamos en la mitad de una demanda. Están pasando cosas muy graves. Hacía mucho tiempo no escuchábamos tantas noticias políticas desde Medellín de este calado, doctor Fernando. Y permítame simplemente, para cerrar lo de la carta de dislicores a la Junta Directiva de FENALCO Antioquia. Dice una de las partes de la carta: los recientes hechos, que son de su conocimiento, nos han llevado a identificar que hay politización dentro de la federación y que no se están tomando correcciones al interior. Qué grave acusación, pero también grave el hecho de que se retiren de FENALCO. Muy bien. Y en un minuto, Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído.